Buenas tardes. Quiero saludar cordialmente a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, a ustedes público que nos acompañan desde las barras, al equipo de la Asamblea Departamental que permiten que estas sesiones se lleven a cabo y por supuesto a cada uno de ustedes, honorables corporados. Por favor, vamos a iniciar la sesión plenaria ordinaria número 22 del jueves 10 de abril. Señor secretario, a hacer el primer llamado a lista. Muy buenas tardes para todos. Sesión plenaria ordinaria número 22, jueves 10 de abril del 2025. Primer llamado a lista, Antolín Span Eduardo, comisionado. Ávila Tibavija Wilder Andrés, comisionado. Duarte Rodríguez Marisela. Buenas tardes, presente. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Muy buenas tardes, presente. López Ríos Luis Alejandro. Presente. Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. Niño Chaparro Luz Mary. Muy buenas tardes, presente. Ortega Molina Omar Hernando, comisionado. Pérez Hernández Henry Yoney. Muy buenas tardes, presente. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente, buenas tardes. Silva García Heider Alexander. Presente, buena tarde. Damos inicio siendo las 4:42 de la tarde. Señor presidente, existe quórum decisorio. Gracias, señor secretario. Siguiente punto en el orden del día, la lectura de la propuesta. Sesión plenaria ordinaria 022, jueves 10 de abril del 2025, presidente Juan Fernando Mancipe Pérez. Propuesta a orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, oración de acción de gracias. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, segundo debate al proyecto de ordenanza 002 del 2025, por medio del cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea de Casanare. Sexto, proposiciones y asuntos varios. ¿Ha sido leído el orden del día, señor presidente? Diputados, se abre la discusión sobre la propuesta del orden del día. Se cierra la discusión, votación ordinaria levantando la mano. ¿Ha sido aprobado el orden del día? Continuar. Tercero, oración de acción de gracias. Diputado Henry Pérez, ¿nos apoya con la oración? Claro que sí, presidente. Nos ponemos de pie para poner en manos de Dios la sesión del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos ante ti, mi Rey, para darte gracias por este día que está terminando, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia, mi buen Dios, siempre hay pan en nuestra mesa, hay salud en nuestras familias, mi buen Dios. Te agradecemos por tu bondad y por tu misericordia, Señor. De la misma manera, hoy, Dios, venimos a reconocer que hemos fallado, Señor, que hemos pecado, mi Rey. Perdónanos y enséñanos, Señor, a ser cada día mejores. Hoy te pedimos por las personas en este recinto, que seas tú protegiéndolas y bendiciéndolas, y por ese territorio, Dios, que tu mano poderosa esté sobre Casanare, bendiciendo y sanando la vida de cada uno de las personas que habitan este hermoso departamento. Te pedimos también, mi Dios, que nos des a nosotros, a las autoridades políticas, civiles y militares, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para tomar decisiones que le sirvan a nuestro departamento. Te lo pedimos, mi buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, diputado Henry. Continuamos con el siguiente punto. Cuarto, lectura de correspondencia. Se recibió correspondencia el día 10 de abril por parte de la especialista rectora de la Escuela Normal Superior de Monterrey, Ligia Esther Rojas Parra, solicitando estudio e intervención a infraestructura de la Escuela Normal Superior de Monterrey. Se recibió invitación el día 9 de abril del 2025 por parte de Coronel Giovanni Barrero Unigarro con el fin de realizar invitación en atención al lanzamiento de la Semana Santa Unidos por la Seguridad, que se llevará a cabo el día 11 de abril del 2025 a las 10 horas en el Parque Principal Centenario del municipio de Tauramena. Respetuosamente, realizando invitación extensiva para que los acompañe al desarrollo del acto protocolario. Se recibió invitación o correo electrónico por parte de los delegados del Departamento de la Registraduría Nacional del Estado en Casanare, con el fin de solicitar espacio para socialización de consejos municipales de juventud. Se recibió correspondencia por parte del docente del área de Ciencias Políticas, Jaime Alfredo Bernal Benítez, y Jesús David Dueñas Palacio, coordinador de la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo, con el fin de solicitar se conceda un espacio para una visita pedagógica a la sede de la Asamblea Departamental de Casanare, con el fin de que los estudiantes tengan una experiencia de vivencia del lugar en el que se toman las decisiones que mueven el desarrollo del departamento. Se recibió por parte de la licenciada María Teresa Prieto Herrero, rectora de la institución educativa Centro Social, Trabajo, Ciencia y Fe, solicitud para asumir el rol de diputados por un día con la oportunidad y participación democrática sobre temas que vive nuestro departamento de conformidad a lo establecido a la Ley 1195 por parte de los niños de esta institución educativa. Se recibió informe de respuesta al oficio 032 del 8 de abril del 2025, donde permiten allegar informe de gestión de metas del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, oportunidades para Casanare, dando cumplimiento a la Ordenanza 001 del 23 de enero del 2024, numeral sexto del artículo 72, informes, en donde adjuntan el respectivo informe, cordialmente, Óscar Javier Araque Garzón, gerente Instituto Financiero de Casanare. Ha sido leída la correspondencia, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, continuamos con el punto 5, el cual es el segundo debate al proyecto de ordenanza número 002 del 2025, por medio de la cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea de Casanare. Por tal motivo, le doy el uso de la palabra a los diputados ponentes, Jorge Eduardo García y Germán Pinzón. Muchas gracias, señor presidente. En esta tarde expreso mi saludo a todos mis honorables compañeros, a las personas que se encuentran presentes en las barras, a todo el staff de esta corporación y a cada uno de los casanareños que nos siguen a través de las redes sociales. No podría dejar de saludar a la prensa, quien también hoy nos engalana con su presencia en este importante debate. Señor presidente, transcurrido el primer debate, junto con el compañero Germán Pinzón, ponentes de este proyecto de ordenanza, enviamos nuestro informe de ponencia y ahora mismo nos disponemos a rendir informe, quien yo
rendiré informe de una parte y mi compañero Germán de la otra. Ponencia para segundo debate al proyecto de ordenanza número 002 de 2025, abro comillas, por medio de la cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea Departamental de Casanare, cierro comillas. Honorables diputados, de manera respetuosa y atendiendo los términos consagrados en los artículos 120 y 121 del Reglamento Interno de la Corporación, Ordenanza 001 del 2024, nos permitimos rendir la correspondiente ponencia para el proyecto de ordenanza número 002 de 2025 para su trámite en segundo y último debate ante la plenaria de la Asamblea Departamental en los siguientes términos. Primero, de la publicación y trámite en primer debate del proyecto de ordenanza número 002 de 2025. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 del Reglamento Interno de la Corporación, la ponencia presentada para primer debate al proyecto de ordenanza número 002 del 2025 fue remitida a los diputados que integran la Comisión Cuarta dentro de los términos legales, así como la publicación de la misma que se realizó el 8 de abril de 2025 en la página web de la Asamblea Departamental, conforme a los términos señalados en el artículo 109 del Reglamento Interno, a fin de proseguir su trámite en primer debate. El día miércoles 8 de abril, desde las 8:48 p.m., se realizó sesión de la Comisión Cuarta Permanente de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales de la Asamblea Departamental de Casanare, con la finalidad de tramitar en primer debate el proyecto de ordenanza número 002 de 2025, abro comillas, por medio de la cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea Departamental de Casanare, cierro comillas, de iniciativa de 3 diputados de la Asamblea Departamental, integrantes de la mesa directiva. En nuestra condición de ponentes, los suscritos rendimos el correspondiente informe de ponencia, exponiendo a los miembros de la Comisión Cuarta Permanente que asistieron a la sesión las conclusiones del estudio realizado a este proyecto de ordenanza, que se resume en los siguientes aspectos. A. De acuerdo con el análisis de las disposiciones constitucionales y legales estudiadas, existe la competencia de la Asamblea Departamental de Casanare para estudiar y tramitar la materia contenida en el proyecto de ordenanza 002 del 2025 relacionado con modificación de la planta de personal de la corporación. En particular, el artículo 17 de la Ley 2200 del 2022 dispone que lo relacionado con la organización de la Asamblea Departamental le corresponde definirlo a la misma corporación. B. Se consideró que este proyecto de ordenanza ayuda a corregir una irregularidad que se generó en la vigencia 2024 por la falta de competencia para modificar la planta de personal de la corporación. Asimismo, la iniciativa es necesaria y conveniente para garantizar una mejor organización en la distribución de tareas administrativas en la corporación y propiciar una efectiva racionalización y eficiencia en el gasto administrativo, dadas las limitaciones financieras y las necesidades de otros gastos distintos de personal que coayudan con la gestión de la Asamblea. C. Igualmente, el proyecto de ordenanza está orientado hacia unos propósitos de sostenibilidad financiera, cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo, legalidad y racionalización del gasto y eficiencia en la gestión administrativa que, sin duda, contribuirán con la misionalidad y modernización administrativa de la corporación. D. El diputado Alejandro López hace su intervención para poner en consideración de la comisión que, en su opinión, existe un error en tiempos para darle debate al proyecto de ordenanza en razón a que se convocó para la comisión a las 8:30 p.m. y a las 8:32 de la mañana del día de hoy se publicó la ponencia, es decir, no se está cumpliendo con las 12 horas que regula el reglamento para poderle dar debate, deja la constancia que no sea que se vicie el trámite del proyecto de ordenanza. Interviene el diputado Jorge Eduardo García. En virtud de lo que manifiesta el diputado Luis Alejandro López Ríos, es preciso decir que en los artículos 112 y 113 del Reglamento Interno de la Corporación habla todo lo referente a la presentación del informe de ponencia. Tengo la constancia en mi correo que la ponencia para primer debate de este proyecto de ordenanza fue enviado a las 8:29 de la mañana por parte del secretario general de la Corporación. Por tanto, están las 12 horas correspondientes para adelantar este proyecto de ordenanza, el cual fue citado a las 8:30 de la noche. Y ahí se hace lectura del correo por parte del secretario general enviado a las 8:29 a.m. Diputados, estamos dentro de los términos reglamentarios, además iniciamos la comisión a las 8:48 p.m. No creo que haya problemas de vicio para darle continuidad a este importante proyecto de ordenanza. F. El diputado Luis Alejandro López interviene y deja la siguiente constancia.
Si el objetivo de este proyecto de ordenanza número 002 es corregir unos presuntos yerros de orden jurídico, pienso que no es la ruta jurídica para hacerlos. La resolución número 085 del 16 de diciembre del 2024 se expidió con base en un estudio técnico, el 008 del 2023, y este acto administrativo creó unos derechos y unos deberes en la creación del cargo. Considero que una ordenanza es un acto administrativo compuesto, no puede derogar tácitamente en su trámite una resolución, que en este caso, la 085, pienso que en esta asamblea, si un diputado o cualquier persona consideraba que el aspecto financiero y presupuestal violaba o no cumplía lo proyectado en el estudio técnico de análisis, organización y de medición de cargas, tenía que acudirse a la vía judicial directamente y no con una ordenanza al tratar de desaparecer del mundo jurídico esta resolución. Insisto que no es una ruta jurídica, muy seguramente por la persona interesada y afectada será objeto de demanda ante el contencioso administrativo. G. El diputado Jorge Eduardo García resalta lo siguiente: no es cierto que esto obedeció exactamente a una consultoría, porque esa consultoría habló de otra escala salarial y no se tuvo en cuenta que lo que había arrojado esta consultoría. En el caso eran 3 millones de pesos y se dio a pagar de manera discrecional 5.450.000 pesos, como lo expusimos en el proyecto de ordenanza, que afectó de manera negativa el funcionamiento de la corporación. Por eso es importante lo que habla la Constitución Política respecto de nuestra autonomía administrativa. Para modificar en este caso la planta de personal se citaron varias leyes. En el deber ser de dar cumplimiento justamente a esta consultoría que el anterior presidente no tuvo en cuenta y de manera unilateral adelantó este proceso, generando serias afectaciones que luego en un informe que se le solicitó a la Secretaría de la Corporación nos demostró tal impacto. Discúlpeme, en este sentido, estamos dándole cumplimiento a esa consultoría para que se cree el cargo en la Asamblea Departamental y, como usted lo dijo, diputado, no solo vendrán unas acciones en lo contencioso administrativo, sino también penales y fiscales, porque aquí tienen que haber responsables respecto de este tipo de actuaciones, pero nosotros no somos órganos de control. En nuestro caso, del funcionamiento como tal de la corporación, tenemos toda la autonomía y vamos a darle cumplimiento a este estudio técnico realizado en el año 2023. Frente a este informe de ponencia, al término de la sesión, la Comisión Cuarta aprobó, con 3 votos de los asistentes frente a un voto negativo, el proyecto de ordenanza número 002 de 2025, según el correspondiente registro de voto nominal y público que se abrió para este efecto en esta sesión de comisión. Diputado Germán, ¿me acompaña desde el punto 2, por favor? Honorable presidente, es posible darle el uso de la palabra a mi compañero ponente para que continúe con la lectura del informe de ponencia desde el punto 2, por favor, del estudio de los ponentes. Claro que sí, en virtud de su calidad como ponente, diputado Germán Pinzón, continúe, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes para todos. Continuamos con la lectura. 2. Del estudio de los ponentes. Una vez surtido el primer debate reglamentario al proyecto de ordenanza número 002 de 2025, abro comillas, por medio de la cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea de Casanare, ante la Comisión Cuarta Permanente de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, procedimos a realizar un estudio más minucioso para avanzar en su trámite en segundo debate ante la plenaria de la Asamblea Departamental en los siguientes términos. 2.1. Contenido e iniciativa del proyecto de ordenanza. El proyecto de ordenanza número 002 del 2025 fue radicado por los miembros de la mesa directiva el día 17 de marzo de los corrientes, con su respectiva exposición de motivos y soportes adjuntos, estudio técnico, certificado de viabilidad presupuestal. Este proyecto básicamente pretende ajustar planta de personal de la corporación, suprimiendo el cargo de profesional universitario Código 219, Código 2, el cual fue creado mediante un acto administrativo de manera emanada de la presidencia el año anterior, y creando el cargo de profesional universitario Código 219, Código 01. Asimismo, se asigna la responsabilidad a la mesa directiva para expedir el respectivo ajuste al manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales de los empleados de la corporación. La presentación del proyecto de ordenanza número 002 del 2025 se sustentó
en el hecho que el artículo 17 de la Ley 2200/2020 establece que lo relacionado con la organización de la Asamblea Departamental le corresponde definirlo a la misma corporación. Al examinar la materia del proyecto de ordenanza, se encuentra que los diputados tienen plena competencia y están habilitados legalmente para presentarlo ante la corporación, según lo previsto en el artículo 94 de la Ley 2200/2020, en concordancia con lo estipulado en el numeral 2 del artículo 89 del Reglamento Interno. 2.2. Implicaciones fiscales del proyecto de ordenanza 002 del 2025. Al realizar una revisión detallada sobre los aspectos financieros e impactos fiscales del proyecto de ordenanza número 002 de 2025, abro comillas, por medio de la cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea de Casanare, cierra comillas, se ha encontrado que, por el contrario, se genera un ahorro presupuestal anual en la corporación de cerca de 42 millones, estimado vigencia 2025, lo cual sin duda impactará favorablemente la disponibilidad de recursos para fortalecer otros gastos distintos a la nómina que son indispensables para garantizar la atención y prestación normal de servicios y tareas institucionales de la Asamblea Departamental. Cabe anotar que el proyecto de ordenanza número 002 de 2025 se le adjuntó la certificación sobre viabilidad presupuestal que establece la norma orgánico. Artículo 71, decreto 111 de 1996, expedido por el secretario general de la Corporación, fecha 19 de marzo del 2025. De otro lado, se hace precisión a la Corporación que, dada la vinculación de la actual funcionaria posesionada en el cargo creado en el año 2024, que se encuentra nombrada en provisionalidad, cuando sea suprimido el cargo en virtud de esta iniciativa, al no estar derechos de carrera administrativa, no tendrá la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2024. De manera que el proyecto de ordenanza número 002 de 2025 no generará impacto fiscal y la corporación no asumirá gastos adicionales a la respectiva liquidación laboral por la supresión de cargo de profesional universitario código 19, código 02. De acuerdo con los alcances administrativos e institucionales del proyecto de ordenanza número 002 del 2025, es notable que permitirá acatar las políticas y lineamientos sobre formalización laboral emanados del Departamento Administrativo de la Función Pública y, desde luego, evitar futuros perjuicios jurídicos por actos expedidos sin la facultad o competencia legal o reglamentaria pertinente. Además, la Asamblea Departamental con esta iniciativa podrá disponer de nuevos recursos presupuestales para mejorar el desempeño de funciones administrativas y operativas que son indispensables para el funcionamiento y continuidad de servicios de la corporación. Igualmente, con el nuevo cargo que se irá a crear, se distribuirán mejor las cargas de trabajo en lo administrativo, ya que este empleo estará concebido para desarrollar todas las actividades de apoyo a los procesos de gestión financiera y gestión del talento humano de la corporación, tal como lo estipuló el estudio técnico contratado en el año 2023 para modernizar la planta de personal y acatar las políticas de formalización laboral. En suma, es una iniciativa que pretende ajustar la planta de personal de la Asamblea Departamental de Casanare en el marco de sus competencias legales al fin de cumplir las recomendaciones del respectivo estudio técnico del año 2023, la legislación sobre el empleo público y propiciar un equilibrio entre los distintos renglones de gastos de la corporación que se requieren para garantizar un adecuado y normal funcionamiento, tal como fue expuesto por el secretario general de la Asamblea Departamental en el oficio ADCSG número 015 del 18 de febrero de 2025, dirigido a la mesa directiva de la corporación. Cuarto, texto del proyecto de ordenanza 002 de 2025 aprobado en primer debate.
Como ya se señaló en la sesión del día 08 de abril, la Comisión Cuarta Permanente de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales de la Asamblea Departamental de Casanare aprobó el texto expuesto por los proponentes del proyecto de ordenanza número 002 de 2025 con algunos ajustes menores, en particular precisando el alcance del artículo 3 respecto a la competencia de la mesa directiva para expedir la actualización del manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales de la corporación por efecto de esta iniciativa. En general, luego de un examen y revisión al texto aprobado en primer debate del proyecto de ordenanza número 002 de 2025, se considera que el mismo se ajusta a la normatividad vigente y busca cumplir propósitos para el buen servicio y la formalización laboral en la corporación. Tercero, recomendaciones de los proponentes. Tercero. Por lo anterior, se rinde ponencia favorable al proyecto de ordenanza número 002 de 2025, abre comillas, por medio de la cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea de Casanare, cierra comillas, con las modificaciones aprobadas en la Comisión Cuarta, dejando claro que esta es una iniciativa de indudable importancia, pero para mejorar la estructura institucional y generar un equilibrio financiero dentro de los distintos gastos de la corporación. Con base en ello, solicitamos muy respetuosamente a los miembros de la plenaria de la corporación la aprobación de este proyecto de ordenanza en su segundo debate, atendiendo los términos previstos en los artículos 120 y 121 del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental. De ustedes, Jorge Eduardo García, Germán Alberto Pinzón Jiménez. Gracias, diputado Germán Pinzón. Texto propuesto para segundo debate reglamentario. Abro comillas, por medio de la cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea de Casanare, cierra comillas, la Asamblea Departamental de Casanare en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial conferidas en el numeral séptimo del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 17 de la Ley 2200 de 2022 y el artículo primero de la Ley 1871 de 2017 ordena. Artículo primero. Suprimir de la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea Departamental de Casanare el siguiente empleo. Número de cargos 1, denominación profesional universitario, código 219, grado 02, naturaleza, carrera administrativa. Artículo segundo, crear en la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea Departamental de Casanare el siguiente empleo. Número de cargos 1, denominación universitario profesional, código 219, grado 1, naturaleza, carrera administrativa. Parágrafo. La asignación básica de remuneración para el empleo de profesional universitario, código 219, grado 1, será de 3 millones de pesos, la cual se incrementará en la vigencia 2025, acuerdo con el porcentaje que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. Artículo tercero. La mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare, dentro de un término de 30 días calendario contados a partir de la aprobación de la presente ordenanza, deberá actualizar el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales según lo contenido en esta ordenanza. En todo caso, las funciones, requisitos y competencias laborales para el empleo de profesional universitario, código 219, grado 1, deberá corresponder a las establecidas en el estudio técnico producto del contrato de la prestación de servicios número 008 de 2023. Artículo cuarto. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación y sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la resolución ADC número 085 de 2024, dada en el recinto de la Honorable Asamblea Departamental de Casanare a los días del mes del año 2025. Comuníquese, publíquese y cúmplase Juan Fernando Mancipe Pérez. Wilmer Alonso Vega, secretario general.
Gracias, diputado Germán Pinzón. A los honorables diputados, al público que nos ve, les recuerdo que estamos hoy en el segundo debate del proyecto de ordenanza número 002 del 2025, por medio del cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea Departamental, y por tal motivo los ponentes Jorge Eduardo García y Germán Pinzón han leído el informe de ponencia y el proyecto de ordenanza. Diputado Jorge Eduardo García, entonces tiene el uso de la palabra para la última sustentación previa a la discusión del Muchas proyecto. gracias, señor presidente. Ya junto con el diputado Germán expusimos en nuestro informe de ponencia todas las cuestiones acerca de este proyecto de ordenanza. También es de recordar que usted, junto con la diputada, estuvimos al frente de la diputada Marisela, al frente de la autoría. Y esto es para tenerlo en cuenta respecto de la sustentación. Entonces ya habríamos sustentado el respectivo informe de ponencia del proyecto de ordenanza. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado ponente. Diputados, se abre la discusión sobre el proyecto de ordenanza 002. Diputado Heider Silva tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Nuevamente extenderle el saludo a los diputados y al público que hoy acompaña esta sesión, también a las personas que pueden estar atendiendo la invitación a través de redes sociales y hacen seguimiento a la misma. Pues, señor presidente, me permito hacer lectura de una constancia a la cual hace referencia sobre el proyecto mencionado y antes dándole lectura al informe de ponencia para segundo debate. Me permito dejar constancia en esta plenaria respecto al proyecto de ordenanza que propone una reestructuración administrativa en la planta del personal de la Asamblea Departamental, puntualmente en lo concerniente a la creación de un nuevo cargo con funciones similares al del empleo de profesional universitario código 219 grado 2, pero con una asignación salarial inferior. Primero, es necesario advertir que esta iniciativa, lejos de obedecer a una necesidad institucional o a un estudio técnico serio, tiene como verdadera finalidad la remoción de la profesional actualmente nombrada en dicho cargo, desconociendo sus derechos adquiridos y atentando contra la legalidad que debe regir cualquier acto administrativo en materia de la función pública. Dicho nombramiento, realizado durante mi presidencia en 2024, se fundó a un plan de mejoramiento exigido por la Contraloría Departamental de Casanare tras una auditoría de cumplimiento a la contratación de la vigencia 2023. La creación del cargo fue resultado de un estudio técnico sobre cargas laborales en cumplimiento de la Política Nacional de Formalización Laboral. Este proceso se ajustó plenamente a las normas que rigen el empleo público en Colombia y no puede ser ahora objeto de desmonte arbitrario. La propuesta de crear un nuevo cargo de profesional universitario con código 219, pero con grado 01, no tiene sustento técnico ni legal, ya que dicho grado no existe en la planta del personal actual y modificar la escala salarial requiere de un estudio técnico riguroso que aplique metodologías validadas. El documento técnico que posteriormente leeré y dejaré como constancia que demuestra que la propuesta actual es abiertamente ilegal e inconstitucional, además de contradecir los principios que rigen la carrera administrativa y el respeto por la estabilidad laboral. Ahora bien, si tenemos presente el presupuesto del funcionamiento aprobado para la vigencia 2025, es de 634.169.300, de los cuales, bajo las condiciones actuales del valor del gasto del personal, asciende a 347.799.060, y si tenemos en cuenta que falta el incremento de ley, el cual aún se desconoce su porcentaje, si hiciéramos un cálculo del 10%,
este valor anual ascendería a 382.537.056, desvirtuando así el desfinanciamiento de la corporación al cual aduce en el proyecto de ordenanza en discusión. Ahora, no se explica por qué teniendo un profesional de planta como contador público de profesión en la corporación y con funciones financieras, se hace la contratación de otro contador bajo el contrato número ADC CPSP 002-2025 con el objeto de prestar servicios de asesoría técnica especializada para apoyar la gestión administrativa y contractual de la presidencia de la Asamblea Departamental de Casanare, cuando la misma corporación está aduciendo no contar con los recursos para su funcionamiento y estas funciones las debe realizar el profesional de planta grado 02 nombrado en provisionalidad que tiene la afinidad y profesión de contador público. Quiero advertir que la diputada Marisela Duarte, como autora del proyecto, incurre nuevamente en un grave error al promover una iniciativa que a todas luces está orientada a perseguir y sacar del cargo a una profesional íntegra comprometida con sus funciones solo para reemplazarla con alguien de la confianza de los autores. Este comportamiento no solo es irresponsable, sino también profundamente misógino, pues instrumentaliza el aparato institucional para ejecutar un acto de represalia contra una mujer que ha cumplido hasta el momento a cabalidad sus deberes. De pretenderse una reestructuración, se debió pensar en las verdaderas necesidades de la corporación y crear el cargo de un abogado y suprimir el cargo de una profesional universitario de libre nombramiento y remoción, teniendo en cuenta que todos los años la Duma debe contratar por prestación de servicios a un asesor jurídico y no pretender mediante el presente proyecto una reestructuración amañada y arbitraria solo con el ánimo revanchista de retirar del cargo a la profesional casanareña que se nombró en la vigencia anterior para, en su lugar, de forma caprichosa e ilegal, crear nuevamente el cargo para nombrar a otro profesional de su confianza. Los diputados que voten afirmativamente este proyecto deben tener claro que podrían estar incurriendo en una causal de mala conducta para aprobar una ordenanza con vicios evidentes de ilegalidad y además estarían incurriendo en el tipo penal de prevaricato por acción al aprobar un proyecto de ordenanza con vicios de ilegalidad. Por lo anterior, solicito se compulsen copias del presente proyecto, del concepto técnico aquí anexado al proyecto, del expediente del nombramiento de la profesional Alexandra Santos, de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental y de esta acta de sesión plenaria como la sesión de comisión a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, para que investigue la posible comisión de un delito contra la administración pública y los derechos laborales. Dejo constancia expresa que de esta ordenanza será objeto de demanda mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por tratarse de un acto administrativo con vicios materiales y formales que afectan derechos fundamentales, la legalidad del empleo público y la moralidad administrativa. Finalmente, solicito se me entregue copia auténtica de toda la carpeta del nombramiento de la profesional Alexandra Santos, de la actuación surtida ante la Contraloría Departamental y del proyecto de ordenanza en cuestión, junto con las actas de las sesiones de primero y segundo debate. Y no es cierto lo que informan en la ponencia para el segundo debate, que no se afectará las finanzas de la entidad, ya que, como lo mencioné anteriormente, esta ordenanza será objeto de demanda por vía administrativa por la hoy afectada Alexandra Santos y esto implicará que la entidad debería resarcir todas las afectaciones económicas como temas salariales y demás aspectos, consecuencia de la decisión de la ordenanza, la cual afectará directamente el presupuesto de la Asamblea Departamental. Adicionalmente, no siendo un tema menor, me permito informarle a la opinión pública que el primer debate del mencionado proyecto, que solo busca suprimir el cargo de una profesional casanareña, tamareña, Alexandra Santos Benítez, la cual se encontraba en incapacidad médica cuando se realizó ese primer debate y fue aprobado por los miembros de dicha comisión.
Por último, me permito hacer lectura de los aspectos técnicos que hemos investigado a través de profesionales en el asunto. Aspectos técnicos a considerar proyecto de ordenanza. No es procedente la supresión de un empleo profesional universitario Código 219 grado 2 por las siguientes razones. Mediante la resolución 015 del 29 de agosto del 2009 se reforma la planta del personal de la corporación, adoptada mediante resolución de mesa directiva número 007 del junio 22 del 2006, donde establece la planta de empleos conformadas por denominación, secretario general, Código 073, naturaleza, periodo fijo, grado 01, denominación profesional universitario, Código 219, naturaleza, libre, nombramiento y remoción, grado 02. El empleo de secretario general es del nivel directivo y el del profesional universitario es del nivel profesional. Cada nivel maneja los grados de escala salarial denominados. En este caso existe para el nivel directivo el grado 01 y para el nivel profesional el grado 02. Valoración por los niveles del empleo. Nivel directivo comprende los empleos en los cuales corresponde funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. Nivel asesor comprende los empleos a los cuales corresponde funciones que consiste en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleos públicos de la alta dirección, como también, cuando el respectivo manual así lo señale, a los empleos de otros niveles. Nivel profesional comprende los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les puedan corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. Nivel técnico comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas, misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y de la tecnología. Nivel asistencial comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. Lo que determina la escala salarial de los empleos de una planta de personal en el grado, en este caso, solo existe el grado 01 para el nivel directivo y 02 para el nivel profesional. La Asamblea Departamental, mediante el contrato 008 del 14 de febrero del 2023, cuyo objeto prestación de servicios profesionales para apoyar en la estructuración de los estudios técnicos de análisis organizacional y mención de cargas de trabajo para la adopción de la Política Nacional de la Formalización Laboral de la Asamblea Departamental de Casanare, realizó un estudio técnico donde se establecen los resultados de cargas laborales y propuesta de formalización de empleos. La Contraloría Departamental de Casanare realizó auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios de la Asamblea Departamental de Casanare, vigencia 2023, determinando que no se encontró que la Asamblea Departamental de Casanare hubiera dado aplicación a la propuesta de planta de personal y su manual de funciones y competencias, a pesar de que el contrato se celebró, como se indica en su justificación, con el propósito de acatar las disposiciones que sobre formalización laboral ha expedido el Gobierno Nacional. Cumpliendo con las disposiciones del órgano de control, se creó el empleo profesional universitario Código 219 grado 2, como no existe en la planta de personal un grado diferente al 02 en el nivel profesional, no se podía establecer otro grado diferente, ya que para modificar la escala salarial en cualquier entidad pública se debe realizar un estudio técnico para determinar más grados en la estructura de planta de personal que justifiquen técnicamente un valor determinado. No se puede establecer sin ningún fundamento. Para determinar la escala salarial se debe tener en cuenta que hay que justificar técnicamente el grado y salario mediante metodologías aceptadas. Escala salarial. La escala salarial está compuesta por los siguientes elementos fundamentales. El primero, que es la clasificación en la cual podemos realizar una estandarización de los niveles jerárquicos del empleo público. El segundo, por la nomenclatura, que es una codificación de cada uno de los empleos pertenecientes a los niveles jerárquicos.
y la remuneración, que constituye el valor monetario que se asigna a cada nivel jerárquico según su nomenclatura. Técnicas y metodologías de la asignación salarial. Desde la introducción de las técnicas de asignación salarial, década de los años 20 del presente siglo, han venido desarrollándose un gran número de estas con propósitos muy claros encaminados a asignar salarios que cumplan con dos principios fundamentales: ser atractivos, retener el personal clasificado y mantener un clima favorable en las relaciones laborales. Para hacer asignaciones con base en el valor relativo de los cargos hay necesidad primero de encontrar este valor utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas. Técnicas cualitativas. Las más usadas son el sistema de jerarquización y el sistema de clasificación. El primero puede definir cómo la ordenación que se hace de los cargos de una organización, tomando como criterio la posición del trabajo como un todo, es decir, sus funciones y requisitos del cargo, confrontando a todos contra todos. Por otra parte, se tiene el sistema de clasificación desarrollado por Bureau of Personnel Research del Kamen Institute of Technology en 1922. Muchos especialistas lo llaman el sistema de categorías predeterminadas o sistema de gradación previa. Este sistema parte del establecimiento de categorías y clases dentro de cada categoría. A las clases se les establece una importancia relativa y se definen teniendo en cuenta las funciones y requisitos del cargo. Una vez definidas las categorías, se hace la jerarquización en cada una aplicando el sistema de jerarquización. Técnicas cuantitativas. Las más utilizadas según encuestas realizadas en Colombia son el sistema de asignación de puntos y el sistema de matrices y perfiles. Sistema de asignación de puntos. Este sistema, que es el más utilizado, tiene en cuenta en su diseño los pasos siguientes: análisis ocupacional, consistente en el trabajo de campo o recopilación de datos de fuentes primarias, análisis de manual de funciones y requisitos que se deban cumplir en la ejecución del cargo. Este manual no debe ser una camisa de fuerza para el desarrollo de la persona que ocupe el cargo, sino una guía para la inducción, capacitación y, naturalmente, la materia prima para la elaboración de la estructura salarial. Los pasos que siguen al sistema de asignación de puntos son selección de factores, definición, división y definición de grados y diseño de materia de tabla maestra. Si se detalla un poco más estos últimos pasos, se puede afirmar que la selección de factores debe hacerse teniendo en cuenta aquellos elementos del trabajo como educación, experiencia, creatividad, responsabilidad por máquinas o equipos, responsabilidad por producto, procesos, calidad, contactos personales y relaciones públicas, el esfuerzo y las condiciones del trabajo y riesgo. La tabla maestra contiene la información de los grados de intensidad o de cumplimiento de cada cargo en los factores seleccionados. A partir de la tabla maestra se efectúa una prueba estadística para verificar si lo que se ha hecho hasta estos momentos es correcto. El paso que permite esta comprobación se llama análisis y corrección del manual de valorización. De los resultados de este análisis se obtienen los factores definitivos que van a utilizarse en la estimación del valor relativo de los cargos. Sistema de matrices y perfiles. DEAI. Fue desarrollado en la década de los 50 en Estados Unidos por un grupo de consultores entre los que figuran Edward N. Ay y Dale Purves. Este sistema es una combinación de la técnica de asignación de puntos y la técnica de comparación de factores. Actualmente se utiliza este sistema para cargos directivos, administrativos, técnicos, asistenciales en más de 30 países, siendo Estados Unidos y el Reino Unido los que más uso hacen de ella. En Colombia es utilizado en un 10%. Este sistema, diseñado bajo la estructura de 3 factores fundamentales con sus respectivas dimensiones: habilidad, el know-how, o competencia, que tiene que ver con los conocimientos adquiridos de cualquier modo, ya sea formalmente o a través de la experiencia. Tiene 3 dimensiones: habilidad técnica, habilidad gerencial y la habilidad en relaciones humanas.
Cada dimensión tiene grados de intensidad. La habilidad técnica tiene 8 grados, la habilidad gerencial tiene 4 y la habilidad en relaciones humanas tiene 3. Solución conceptual de problemas. Vamos cerrando, diputado. Estoy haciendo lectura, ya estoy cerrando. La solución conceptual de problemas. Este factor mide la intensidad del proceso mental con lo que se emplea la habilidad. Primer factor para análisis: evaluar, crear, razonar y formular conclusiones. Se piensa con lo que se sabe. 3. Responsabilidad por resultados. Este factor tiene que ver con los resultados finales de la organización. Está compuesto por 3 dimensiones: la libertad para actuar, la magnitud y el impacto del cargo en los resultados finales. La libertad para actuar, a su vez, está dividida en 7 grados, la magnitud en 4 y el impacto en 3. En este método la evaluación de puestos, en el proceso de establecer las relaciones relativas de los puestos dentro de una organización, aplicando una medida cuantitativa al contenido del puesto, teniendo como principales objetivos lograr que los puestos tengan el orden de importancia correcto y 2, establecer una distancia relativa adecuada entre los puestos dentro de este orden. C. Técnica comparativa de competitividad o salarios del mercado. Los salarios del mercado no es un método en el sentido de los descritos anteriormente. Sin embargo, hay autores que consideran que se puede incluir dentro de los métodos globales o la clasificación en vez de como un método, como una aproximación no analítica que puede ser utilizada de forma conjunta con los distintos sistemas de valoración, considerando que los salarios de mercado pueden asociarse con la valoración formal de los puestos que establece las relatividades internas y la estructura de grados. En la actualidad son cada vez más los números de empresas que lo utilizan como principal sistema para determinar el valor de los puestos. En las últimas encuestas realizadas y publicadas, más del 67% de las organizaciones indican que lo están utilizando. Los salarios del mercado se utilizan como referencia para fijar los salarios de los puestos de las empresas, sin tener en cuenta la importancia relativa de los puestos de forma interna y solo por comparación externa. Este enfoque está siendo muy utilizado en los Estados Unidos debido a las consideraciones de que los sistemas clásicos de BP son demasiado burocráticos y poco flexibles, no facilitando la utilización de bandas anchas en el establecimiento de salarios, así como por permitir proporcionar salarios competitivos que favorezcan la atracción del talento, sobre todo al nivel directivo y por ser herramienta bajo ese coste. Conclusión: la creación del empleo profesional universitario Código 219, grado 2, se realizó cumpliendo todos los preceptos normativos de la función pública. No se podía establecer otro grado diferente a dicho empleo porque no existe el nivel profesional de la planta de personal otro grado inferior. Al existir un grado 2 como único en el nivel profesional, se tiene que tomar el grado y la asignación salarial que existe en el momento para cualquier empleo del nivel profesional que se cree. No es procedente crear un empleo de profesional universitario grado 01, ya que no existe en la planta de empleos y la asignación salarial no se puede establecer sin ningún sustento técnico. La supresión del empleo profesional universitario Código 219, grado 02, no cuenta con un sustento técnico ni legal que lo justifique. La creación del empleo profesional universitario Código 219, grado 01, no tiene sustento técnico que lo justifique, ya que el grado y remuneración no se puede establecer de forma arbitraria. Se debe realizar un estudio técnico de modificación de la escala salarial que así lo demuestre. Se debe realizar un estudio técnico que para establecer la estructura de la escala salarial aplicando las metodologías aceptadas que permitan definir técnicamente más grados en los diferentes niveles y remuneración ajustada a los resultados del estudio. Con esto, señor presidente, y honorables diputados, quiero dejar como constancia y advertir, ya que he leído y evidentemente todo lo que se hable en medio de esta sesión del segundo debate del proyecto antes mencionado hará parte integral del proceso donde se demandará, como lo mencioné,
a través de la vía judicial esta ordenanza de ser aprobada por la mayoría de la Asamblea que actualmente hace presencia. Con esto, señor presidente, termino mi intervención y estoy atento a cualquier intervención posterior. Gracias, diputado Heider Silva. Tiene el uso de la palabra diputado Jorge Eduardo García. Muchas gracias, señor presidente. Aquí también hay que dejar unas constancias, ya que estamos en el ánimo de las constancias. Artículo 11, conflicto de interés, causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, podrá ser recusado si no manifiesta el respectivo impedimento. Primero, tener interés particular y directo en la regulación, gestión o control o decisión del asunto, o tener su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Creí que íbamos a empezar por ahí presentando un impedimento, dado que quien efectuó la resolución fue el anterior presidente, el diputado Heider Silva, y demuestra su interés al elevar incluso unos derechos de petición que tengo en conocimiento hoy se les fueron respondidos, preguntando justamente sobre este tema. Pero cada quien es libre y autónomo de tomar sus decisiones. Yo quiero aquí manifestar unas palabras en este largo discurso que había dado el diputado a manera de constancia, que se repitieron. Lo primero es que estamos haciendo algo arbitrario, nada más arbitrario que lo que hizo el diputado Heider en el mes de diciembre. Y yo quiero aquí leer lo que dice la ley. Dice, ¿cuál es la función normativa de la Asamblea? Elaborar, interpretar, modificar, adicionar y derogar los actos propios de la Asamblea Departamental. Esta es una competencia de la corporación, de la Asamblea, y no se tuvo en cuenta la corporación en el mes de diciembre. Empecemos hablando de arbitrariedad. Lo segundo, que no tiene ni un sustento técnico ni legal lo que estamos presentando. Y aquí es importante manifestar lo que se dijo en la ponencia, diputado Germán, y es que estamos justamente cumpliendo una consultoría en la cual se dijo que era menester, si no ha rehusado, diputado, página 38 y página 72, dijo el consultor, respecto del grado universitario. Ahí está claro lo que dijo el consultor. Y en vez de ser 3 millones de pesos, como lo recomendó, se dejó 5.450.000, en otra palabra que el diputado utilizó, que es la discrecional. Empecemos hablando de eso. Y hoy, ese nombramiento que se hizo estuvo un 82% por encima de lo que dijo el estudio técnico, que insisto, con recursos de la Asamblea se pagó, porque hay confusión. Es con base en este estudio técnico que se está actuando, porque hoy se ve comprometida, como se expuso en la ponencia, la sostenibilidad de la corporación, que no tiene una metodología de cargas. Pues el consultor, un experto en la materia, de hecho utilizó la metodología de cargas consultando a los funcionarios para llegar a la conclusión del cargo grado 1 que se tenía que crear. Sí se hizo la metodología de cargas, y esto la opinión pública lo debe saber. Ahora bien,
estamos es derogando ese acto administrativo. Hay varias maneras de cambiar, por decirlo así, ese acto, y estamos por la vía que es de nuestra competencia, honorables diputados. Por eso se dejó claro bajo qué marco normativo es el que estamos actuando. Es de nuestra competencia, desde la Constitución que se citó y del de las leyes. Y esto para que hoy, por supuesto que el diputado dice que va a demandar, y por supuesto que se van a emprender unas acciones de carácter penal, y se van a emprender unas acciones de carácter fiscal. Y esto también hay que dejarlo claro. ¿Cuál es el camino a seguir? Claro, y ya será un juez el que decía, y ya serán los órganos de control los que decían si hubo o no responsabilidad. Yo aquí no voy a ser un inquisidor, sencillamente, pues se van a adelantar las respectivas denuncias. Y por último, es importante, o también aquí se dijo algo que está dentro de la misma ponencia, el informe de ponencia. Literalmente lo voy a leer. Se hace precisión a la corporación que dada la vinculación de la actual funcionaria posesionada en el cargo creado en el año 2024, que se encuentra nombrada en provisionalidad, cuando sea suprimido el cargo en virtud de esta iniciativa, al no ostentar derechos de carrera administrativa, no tendrá la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004. De manera que el proyecto de ordenanza no generará impacto fiscal y la corporación no asumirá gastos adicionales a la respectiva liquidación laboral por la supresión de cargo profesional universitario. Para tener tranquilidad, veamos la naturaleza de este nombramiento, de este cargo, honorables compañeros. Y por último, diputada Marisela, yo me solidarizo con usted, porque usted fue víctima en su momento, a nuestro juicio, de una recusación sin fundamento. Yo no estaba ese día dentro de la discusión por mi impedimento, pero hay que ser uno muy rastrero para decir que usted hoy tiene un comportamiento irresponsable y misógino, para decir que la diputada Marisela está en contra de las mujeres. Aquí sencillamente estamos atendiendo la ley, estamos atendiendo nuestras funciones como diputados y estamos actuando en ese marco normativo. Y eso hay que dejarlo absolutamente claro. No se está actuando en contra de nadie, sino aquí presentamos un informe, un proyecto de ordenanza en procura de la sostenibilidad de esta corporación, la sostenibilidad financiera. Y con base en un estudio técnico, porque ahí hay una confusión, con base en un estudio técnico es que hoy estamos actuando, honorables compañeros, para tener la total tranquilidad en el transcurso de este proyecto. Y siempre lo he dicho, si el tema es político, pues aquí están las curules. Y si el tema es judicial, pues seguramente también estaremos en los estrados defendiéndonos y como cualquier ser humano tiene derecho a defenderse. Y en este caso estamos actuando en el marco de la legalidad, honorables compañeros. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Jorge Eduardo García. Diputados, continuamos en la discusión sobre el proyecto de ordenanza 002 del 2025, el cual, por medio de la cual se modifica la planta de personal de la estructura administrativa de la Asamblea de Casanare. Hemos escuchado a los diputados ponentes, al diputado Heider Silva y nuevamente al diputado Jorge Eduardo García. Presidente, solicito el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, diputado Alejandro López. Gracias, presidente. Bueno, yo
hoy ha sido el día de las constancias, como decía un diputado por ahí, y yo voy a dejar las mías. Esto para efectos de que el sustanciador, magistrado, procurador, contralor que llegue a escuchar este audio dentro del debate de esta ordenanza que muy seguramente será demandada. Insisto en que esta no es la vía para dejar sin efectos una resolución, que las ordenanzas dentro del marco jurídico se constituyen como actos administrativos compuestos y que la resolución 025 es un acto administrativo unilateral. Por lo tanto, la Asamblea del Departamento en su plenaria, digamos, no está facultada para dejar sin efectos o derogar una resolución de este tipo, máxime cuando crea derechos de índole laboral, derechos que son irrenunciables. Que si algún diputado o algún tercero creía que tenía derecho o había algún vicio de ilegalidad dentro de la sustentación y motivación de la resolución que se deroga, se debió acudir a la vía judicial, y que esta vía judicial natural es la vía de la jurisdicción administrativa. Entonces, como abogado, desde ya mantengo mi línea en relación a este proyecto de ordenanza, que es votar negativo. Entonces, muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alejandro López. Tiene el uso de la palabra, diputado Jorge Eduardo García. Muchas gracias, señor presidente, para de nuevo dejar claridades porque hay confusiones. La ordenanza no está atacando el acto administrativo unilateral, diputado. Es la resolución 080-685 del 2024, la cual creó el empleo. Es esa. Y es una de carácter general e impersonal. Y usted como abogado sabe que los actos administrativos generales pueden extinguirse de tres maneras. La primera es la anulación, la segunda la revocación y la tercera la derogación. Entonces hay una confusión ahí, es ese acto administrativo en el cual se creó el empleo y atendiendo a un estudio técnico. ¿Y nosotros por cuál vía fuimos? Pues por la derogación, porque está dentro de nuestras competencias, honorables diputados. Eso porque tenemos competencia como asamblea departamental. No confundamos las resoluciones, sino veamos, es dejar claro cuál es la que estamos abordando en esta discusión, insisto, que es la 085 del 2024, la cual creó el empleo. También para dejar esa claridad y esa precisión, que de eso es lo que trata la ordenanza, para que quede claro también dentro del acta. Muchas gracias, señor presidente. Claro que sí, diputado Jorge Eduardo García. Tiene el uso de la palabra, diputado Heider Silva. Gracias, presidente. De manera de réplica, me permito intervenir para aclarar algunas particularidades que ha informado el señor diputado García, ponente del proyecto. Lo primero que hay que decir es que, evidentemente, yo solicité mediante derecho de petición una serie de información que no ha sido contestada hasta antes del inicio del respectivo debate. A mi correo como diputado, y estoy aquí simplemente viendo el correo, actualizándolo, y no ha sido contestado ese derecho de petición. Segundo, la demanda que se ha manifestado, bien sea por el diputado Alejandro López o también en mi intervención, no será instaurada por mí. Seguramente la afectada en este proceso, con la iniciativa de este proyecto, con las dos ponencias positivas y evidentemente con la arrolladora mayoría en los votos en la sesión de hoy, pues será aprobada y será la señora directamente afectada, que ahí enlazo, por supuesto que se está afectando una mujer, porque Marta Alexandra Santos Benítez es una mujer contadora pública, profesional, especializada, casanareña y, como lo mencioné en mi intervención, tamareña, está siendo directamente afectada porque se está suprimiendo su cargo para crear uno en similares condiciones frente a las funciones, pero en un grado menor,
que, reitero, no está creado en la estructura de la Asamblea Departamental. Por eso, señor presidente y miembros de la Asamblea Departamental, es importante dar esas claridades, reitero. Por eso, no de manera rastrera, diputada Marisela, simplemente menciono lo que se está pasando, lo que está dando con la iniciativa, ya que su firma va en la autoría de este proyecto y, por supuesto, irá a votar afirmativamente para la supresión del cargo mencionado, que es desaparecer el empleo que hoy ocupa la contadora Marta Alexandra Santos y, como lo mencioné, pues ya tendría la mesa directiva con la aprobación de este proyecto, se suprime el cargo, se crea otro cargo y tienen la libertad de nombrar a alguien de su entera confianza como mesa directiva. Gracias, presidente. Gracias, diputado Heider Silva. Recordarles, diputados, que estamos en la discusión del proyecto de ordenanza 002. Diputado Germán Pinzón, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo propongo que ya hay una suficiente exposición de motivos, que procedamos con el trámite de la ordenanza. Claro, no sin antes decir que tampoco estoy de acuerdo con el ataque que se le hace a la diputada Marisela, porque finalmente se está haciendo una ordenanza amparada en todo el marco legal. Entonces, dejo mi constancia que no estoy de acuerdo con estos comentarios, diputado Heider, con respecto de la diputada Marisela. Además, aquí no estamos atacando a ninguna persona por condición de género. Aquí se está hablando de una falla que hubo al no seguir las recomendaciones de un estudio técnico que esta misma corporación contrató con un ente calificado en un periodo diferente al que nosotros estamos ejerciendo. Entonces, sencillamente estamos buscando apegarnos a lo que dice este estudio técnico. Por eso rechazo categóricamente esa afirmación suya, que aquí queremos atacar a una persona por su condición de género. De ninguna manera lo estamos haciendo con base a un estudio técnico, como le dije, que esta misma corporación en el año 2023 realizó. Y, presidente, yo considero que hay una suficiente exposición de motivos para proceder. Muchas gracias. Claro que sí, diputado Germán Pinzón. Siendo así, diputados, con esta suficiente ilustración, cerramos. Le doy el uso de la palabra, diputada Luz Mary Niño. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos y las personas que nos acompañan. Bueno, yo creo que hoy lo que nos convoca es el estudio de un proyecto de ordenanza que no solamente lo que busca es modificar una planta de personal, sino que responde a una necesidad urgente de corregir una decisión administrativa que vulneró la legalidad y comprometió la sostenibilidad fiscal de esta corporación. Y también quiero hacer mi respectiva aporte y apoyo a nuestra compañera, la diputada Marisela. Yo creo que aquí no se trata, esto no es un tema que tenga que ver con las mujeres, sencillamente es la corrección de unos actos improvisados que se hicieron a última hora y unos actos irregulares que no dejan ver
la transparencia y la legalidad y la responsabilidad presupuestal con la cual se corrieron con estos actos que se hicieron en su momento. Yo creo que se trata es de respaldar este proyecto de ordenanza, no es ir en contra de nadie, sino a favor del cumplimiento de la ley, que eso creo que está muy claro, y de la buena administración de la institucionalidad que esta Asamblea está llamada a defender. O sea que de verdad que me solidarizo también con la señora Marisela. Siempre se ha tratado de confundir aquí situaciones y lo tenemos muy claro, el presidente anterior, todo lo que tuvimos que hacer para poder llegar a estar hoy aquí como diputadas y pertenecer a una comisión. Eso no es algo nuevo que tengamos que como que ver, sino sencillamente ya la costumbre de algunos diputados acá en tener que hacer ver a las mujeres acá de otra manera. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputada Luz Mary Niño. Entonces, cerramos la discusión sobre el proyecto. Diputado Heider Silva, tiene el uso de la palabra. A manera de réplica, señor presidente, a manera de réplica, frente a lo que ha señalado el diputado Germán Pinzón, frente a que la solidaridad que manifiesta con y menciono nuevamente diputada Marisela, creo que así como sucedió en la tan mencionada discusión frente al proceso que se dio y donde se generaron unas recusaciones en el procedimiento de la escogencia del cargo de secretario general, yo creo que aquí lo que menciono claramente, y no es un tema de género, claro que sí lo es, diputado, porque he leído y he justificado y he dejado como constancia las diferentes normas y soportes técnicos de cómo se debe proceder para adelantar, como lo ha señalado el diputado Alejandro López, en que un acto administrativo que sigue y tiene vigencia, que goza de toda legalidad, cómo debe ser el procedimiento para echar atrás dicho acto administrativo, bien sea la creación del cargo o el nombramiento de la contadora pública de la Asamblea Departamental. Y claramente reitero, al suprimir el cargo, esta profesional casanareña, pues simplemente de manera automática, surtido los efectos administrativos por parte de la mesa directiva y del presidente, quedaría sin empleo. Y la misma mesa directiva tendría toda la facultad para crear un empleo que, reitero, y sigue siendo constancia, no hace parte el grado 01, hoy no existe el grado 01 en la nómina o en la estructura orgánica de la Asamblea Departamental. Y se está creando automáticamente bajo esta ordenanza, donde también aprovecho para manifestar que la motivación del proyecto de ordenanza en discusión, se mencionó que el señor secretario de la corporación fue el que adelantó dicho estudio que sustentaba también la ordenanza, más allá de la claridad que hicieran en la discusión del primer debate del proyecto aquí presente y en discusión. Eso es frente a lo que menciona el diputado, pero también no es un tema menor. Recuerde que aquí estamos en este proyecto de ordenanza frente al articulado que ordena suprimir el cargo de la planta de personal y en su artículo segundo crear en la planta del personal y asignarle en su parágrafo la asignación básica, pero también en el artículo tercero faculta a la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Casanare para que en un término de 30 días, calendario contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza, se actualice el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos que conforman la planta de cargos de la estructura administrativa de la corporación. ¿Por qué hago lectura de esto, señor presidente y honorables diputados? Porque actualmente la madrastra del diputado García
hace parte de la corporación, hace parte de la estructura administrativa a través de un empleo de libre nombramiento y remoción en el grado 02 profesional universitario. Y él, no solo como autor, sino también como ponente de este proyecto y como haber participado en la aprobación en el primer debate, y me imagino que también participará en la votación de este segundo debate, pues estaría directamente incurriendo en beneficiar a una persona con un grado de afinidad directamente, que es la esposa de su señor padre. No es un tema menor, como lo dijo él. Yo creí también que dentro del desarrollo de este proyecto de ordenanza iba a manifestar también su impedimento en las normas que él ha citado anteriormente en su intervención. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Heider Silva. Quiero hacerle una leve pregunta simplemente para redondear y comprender su intervención. Lo que usted indica del diputado Jorge Eduardo García es una recusación. Estoy simplemente colocando en la discusión de este presente debate, señor presidente, una observación frente a lo que, en las palabras muy similares a lo que dijo el diputado García, pensé que él, con el conocimiento que tiene, ya que se ha declarado impedido en diferentes actuaciones en la Asamblea Departamental en el periodo pasado y en este mismo, pues pensé que iba a tener ese mismo bagaje frente al impedimento que, a mi opinión, debía adelantarse. Gracias, presidente. Gracias, diputado Heider Silva. Quiero ya, diputados, decirles que ha sido suficientemente debatido este proyecto de ordenanza y quiero cerrar esta serie de discusiones para darles un mensaje de pronto más claro a quienes nos escuchan, porque de pronto la discusión técnica y jurídica que aquí ha suscitado es de pronto confusa para el público. Lo que sucede en la Asamblea Departamental es que en el año 2023 se contrató una consultoría y dicho producto sugiere que debe existir o contratarse un profesional para asuntos contables y financieros. Sin embargo, a pesar de que eso fue en el 2023 y que el diputado Heider Silva fue presidente durante el 2024, desde el 1 de enero, realizó la acción de contratar y crear el cargo hasta diciembre. Pero en esa creación de ese cargo no se acató, no siguió las sugerencias del producto realizado en el 2023 y creó un cargo que genera unos costos a la Asamblea Departamental, lo cual hace que la Asamblea quede desfinanciada. Por tal motivo, esta nueva mesa directiva y esta Asamblea Departamental en esta vigencia 2025, lo que pretende es simplemente corregir el error planteado, lo cual pues no permite el adecuado funcionamiento de la Asamblea Departamental. En este sentido, y de esta forma cerramos esta discusión, tengo que preguntarle a la Asamblea Departamental si quieren ustedes, diputados, que el proyecto de ordenanza número 002 del 2025 sea aprobado y se convierta en ordenanza del departamento. Este proyecto de ordenanza tiene 4 artículos. Sin embargo, quiero hacer una proposición para que sea votado en bloque. Diputados, expreso hoy entonces de forma verbal una proposición para que el proyecto de ordenanza sea votado en bloque. Diputados, votación ordinaria, levantando la mano para aprobar dicha proposición. En contra. Por favor, secretario, dejar la constancia que Alejandro López vota en contra. Han votado positivamente los diputados Henry Pérez, Germán Pinzón, Luzmeri Niño, Marisela Duarte, Jorge Eduardo García, Juan Fernando Mancipe,
El diputado Heider Silva se encuentra presente, como lo han visto ustedes durante el debate, sin embargo, no ha hecho partícipe de la votación ordinaria, se ha retirado de la plenaria y se deja la constancia. Por lo tanto, esta proposición tiene 6 votos a favor, por lo tanto, este proyecto de ordenanza será votado en bloque. Señor diputado, voto nominal y público. Y pregunto nuevamente, ¿quiere la Asamblea Departamental de Casanare que el proyecto de ordenanza número 002 del 2025 sea aprobado y se convierta en ordenanza del departamento? Voto nominal y público, 10 de abril del 2025, sesión plenaria ordinaria 022. ¿Quiere la Asamblea que el proyecto de ordenanza 002 del 2025 sea ordenanza del departamento? Antolín Espan Eduardo, ausente. Ávila Tibavija Wilder Andrés, comisionado. Duarte Rodríguez Marisela. Positivo. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Positivo. López Ríos Luis Alejandro. Negativo. Mancipe Pérez Juan Fernando. Positivo. Niño Chaparro Luz Mary. Positivo. Ortega Molina Omar Hernando, comisionado. Pérez Hernández Henry Yoney. Sí apruebo. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Positivo. Silva García Heider Alexander. Ausente. Señor presidente, ha sido aprobado con 6 votos positivos. Gracias, señor secretario. Gracias, diputados, por su participación. Ha sido aprobado el proyecto de ordenanza número 002 del 2025 por 6 votos. Sin embargo, quiero dejar constancia que el artículo 147 del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental, que habla de las reglas en materia de votaciones, dice que el voto es irrenunciable, pues una vez cerrada la discusión de un proyecto de ordenanza o de una proposición, los diputados están obligados a votar afirmativa o negativamente, salvo por razones de conciencia o excusa con autorización de plenaria cuando manifieste tener conflicto de intereses en el asunto que se debata. Mientras se halle en curso una votación, no se concederá el uso de la palabra ni podrá retirarse ningún diputado del recinto. Quiero dejar esa constancia, artículo 147 del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental. El diputado Heider Silva estuvo presente en el recinto, estuvo en el llamado a lista, hizo parte del debate y se retiró previo a las 2 votaciones, la primera ordinaria y la segunda nominal. Señor secretario, continuamos con el orden del día. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Diputados, pasamos al punto 6 de proposiciones y varios. Diputado Jorge García, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para dejar seguir con la constancia que usted mencionó en su articulado, acaba de pasar la votación y el diputado Heider Silva acaba de ingresar al recinto y ahí estaban sus cosas. Y es bueno dejar esas observaciones luego de que usted mencionara nuestro reglamento interno de la Asamblea Departamental, que es la carta que debemos cumplir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Eduardo. Por tal motivo, también en este punto de proposiciones y varios, queremos expresar una proposición a nombre de la mesa directiva en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
con fundamento en la ordenanza 001 de 2024 y la ley 2200 del 2022, proponen, en cumplimiento de la ley 1195 de 2008, el artículo primero, en su parágrafo 2, establece: cada año el Congreso de la República, el último jueves del mes de abril, dará acceso a los niños, niñas y adolescentes para que sesionen en las dos cámaras legislativas como resultado del proceso de formación y sensibilización departamental, distrital y municipal. Y el parágrafo 3, a nivel departamental, distrital y municipal, se establecerán en las corporaciones públicas de elección popular sesiones para que los niños, niñas y adolescentes se formen en participación y el ejercicio de la democracia, previa reglamentación que se expida para el efecto. Se hace necesario generar los espacios de reflexión y participación democrática observada desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes. Proponemos desarrollar sesión especial para la celebración del Día del Niño, Niña y Adolescente Diputado el próximo jueves 24 de abril del 2025 a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de la corporación. Diputados, fue leída la proposición para poder realizar sesión de niños, niñas y adolescentes el 24 de abril a las 8 de la mañana. Diputado, permítame darle trazabilidad a la proposición. Diputados, votación ordinaria levantando la mano. Ha sido aprobada dicha proposición. Diputados, continuamos en el punto de proposiciones y varios. Diputado Heider Silva tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En este punto de proposiciones y varios quiero nuevamente ya manifestar y dejar constancia que el diputado Jorge Eduardo García estaba incurso de una causal de impedimento por conflicto de intereses al promover el proyecto de ordenanza y por supuesto también ser su ponente, con el cual se reestructura la planta para suprimir un empleo y crear uno mismo de menor grado, pero a su vez y ratificando en el cargo la profesional universitario grado 2 del libre nombramiento de remoción que ocupa la compañera permanente de su señor padre. Simplemente de manera de constancia ratifico lo mencionado en la discusión del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Heider Silva. Quiero en este punto también extenderles esta cordial invitación que nos llega de una institución aliada. Se aproxima la Semana Mayor, Semana Santa, y el coronel Giovanni Barrero, comandante del Departamento de Policía de Casanare, los invita a ustedes, a la población general y a ustedes corporados, al lanzamiento de la Semana Santa Unidos por la Seguridad, evento que se llevará a cabo el día 11 de abril del 2025 a las 10 de la mañana en el Parque Principal Centenario de nuestro hermoso municipio del sur del departamento, Tauramena, Casanare, el municipio de nuestro amigo Germán Pinzón. ¿Dónde queda eso? En el lugar Carrera 14, 456, Tauramena. Los esperamos, es la cordial invitación que nos envía el coronel Giovanni. Presidente, para solicitar el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, diputado Alejandro López. Gracias, presidente. Quiero preguntarle al secretario de la Asamblea si en el transcurso de la sesión fue notificada la Asamblea de alguna acción de tutela por la causa o por relación directa a la ordenanza que se discutió y se sometió a votación, que deje constancia a la hora del correo electrónico, por favor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alejandro López. Como presidente, permítame responder anticipadamente por medios de comunicación. Nos enteramos de que se interpondría la tutela. Lastimosamente fuimos notificados inicialmente por un medio de comunicación y luego, por supuesto, a las 16:51 nos ha notificado el juzgado civil municipal de Yopal sobre este proceso.
Diputados, cerramos el punto de proposiciones. Último llamado, listo. Último llamado a lista, Antolín Span Eduardo. Ausente. Ávila Tibavija Wilder Andrés, comisionado. Duarte Rodríguez Marisela. Presente. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Presente, muchas gracias. López Ríos Luis Alejandro. Presente. Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. Niño Chaparro Luz Mary. Presente. Ortega Molina Omar Hernando, comisionado. Pérez Hernández Henry Yoney. Presente, buenas noches. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente. Silva García Heider Alexander. Presente. Siendo las 6:16 de la noche, hemos finalizado la sesión plenaria ordinaria número 022. Que tengan una feliz y bendecida noche.